intestino irritable o síndrome del intestino irritable o colon irritable, como le suelen decir. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Santiago Marcelo, de mi querido hospital, el Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor, por la invitación para hablar sobre este tema tan importante y tan frecuente y que en algunas ocasiones no es diagnosticado y el paciente cree que tiene otro problema. De acuerdo, pero también para diagnosticar un síndrome del intestino irritable hay que descartar prácticamente casi todas las otras patologías para poderle dar el nombre de síndrome del intestino irritable. Normalmente lo que nosotros hacemos es, como es un problema funcional, o sea que no es que el paciente tenga realmente algo malo dentro del estómago o el colon, vemos la característica de su dolor. Muchos pacientes llegan con el nombre de tengo ardor, dolor, doctor, vengo por gastritis crónica hace muchos años, pero en realidad lo que tiene es este síndrome de intestino irritable que se caracteriza por un dolor abdominal crónico, por lo menos una vez por semana en los últimos 3 meses. Ajá, eso ya es un parámetro. Claro. Una vez por semana en los últimos 3 meses. Sí. Ok, una característica. Pero si yo tengo ese paciente que viene por dolor abdominal crónico, mi forma de ser o mi manejo sería análisis, una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja. O sea, me refiero, claro, si está en las edades, todo, primero descarto algo orgánico y después le puedo echar la culpa a un trastorno digestivo funcional, que ahora se le dice intestino irritable. O sea, el intestino es irritable, achorado, ¿no? O sea, se irrita, o sea, es así. O sea, el intestino tiene vida propia, pero para que se mueva el intestino, hasta el cerebro tiene que estar bien. Y eso es algo que es importantísimo. Sí, de todas maneras. La parte de la sensibilidad es muy importante, ¿no? Porque el paciente siente más que otras personas. Entonces, pequeños estímulos hacen que el paciente tenga dolor. Por ejemplo, el paciente tiene una característica que es el balonamiento. Dice, doctor, siento aire atrapado que no puede expulsar. No es que tenga mucho aire, es que tiene mayor sensibilidad. Eso es lo que puede ser. Claro, y hay truquito, ¿no? Sí. Claro, el colon es casi como una cámara de llanta, doctor, ¿no es cierto? O sea, entonces si está lleno de aire y el trastorno digestivo funcional es... A ver, amigos, para que me lo entiendan un poquito mejor, el intestino repta, el esófago repta, o sea, todo esto son movimientos que van por todo el cuerpo y son movimientos, pero a veces estos trastornos pueden hacer parálisis del intestino, o que el intestino se mueva más rápido, y eso se maneja por un sistema neurohormonal, que a veces uno no maneja, no, que a veces uno no maneja eso. Sí, lo que sucede es que estos pacientes tienen mucha predisposición a problemas emocionales, a veces hay ansiedad, depresión, y más aún, como no encuentran el diagnóstico porque creen que tienen gastritis o piensan que tienen cáncer y comienzan a tener escenarios fatalistas y eso empeora su situación. Hay diarrea, hay estreñimiento, heces acintadas, se preocupan, se estresa, le duele más y la situación empeora. Y por ahí buscan las redes sociales, ven algo que es cáncer y empeora, se sienten peor. Empeora. Sí. Ahora, así, amigos, hay gente que, por ejemplo, focaliza sus tensiones en la cabeza y esa persona tiene migraña. Hay otra gente que focaliza sus tensiones en la boca del estómago. Y claro, tiene gastritis. Hay otra gente pues, que es en todo el colon, en todo el abdomen, ¿no? Y esa persona tiene síndrome de intestino irritable. Claro, porque el dolor abdominal puede ser en cualquier parte del abdomen. Es más frecuente en la mitad para abajo, pero puede ser en cualquier parte. Y no solo eso, sino que también se asocia a dolor de cabeza, cansancio, fatiga, dolor en esta zona. Dolor acá. Sí, ¿no? eso hace apretar los dientes en la noche, son un montón de cosas. Pero es verdad lo que digo, doctor, de que para que un médico tenga la certeza, tiene que descartar lo orgánico primero. Normalmente esto era algo que se pedía antes, era que teníamos que descartar todo, pero actualmente se dice que se podría incluso hacer el diagnóstico de forma inicial, porque el hecho de estar haciendo endoscopía, colonoscopía, podría ser un costo más alto. Por ejemplo, una persona de 25 años. Ajá, ok. Entonces, pero si es 40... Individualizar a los pacientes. Exacto, cada paciente es diferente, porque si viene un paciente de 45, hay que hacerle endoscopía, colonoscopía, si es de 40, endoscopía y buscar otras cosas orgánicas. De acuerdo, pero si viene un muchacho de 25 que está por dar exámenes en la universidad y que hace 3 meses que está con un dolor así y todo, uno podría tratarlo con el diagnóstico presuntivo
de síndrome del intestino irritable. Sí. ¿Cuál es el tratamiento, el manejo? Normalmente esto podemos dividirlo como un triangulito. La primera parte es la parte nutricional, dieta baja en FODMAS, alimentos que fermenten, la pera, la uva, la manzana, por ejemplo, comer despacio. La segunda parte son algunos tratamientos médicos, pastillas que podamos dar. Y la última parte, la que casi nunca nadie le hace caso, es la parte emocional. Entonces, cuando tengamos a nuestro paciente, no solo pensemos que como médicos vamos a darle pastillas, sino hay que escucharlos, hay que ponernos a pensar, ponernos en sus zapatos, empatía. Y muchos pacientes, solo escuchando, contándonos lo que les pasa, mejoran sus síntomas. Que tengan síndrome de intestino irritable, obviamente. Qué maravilla, doctor, porque de verdad esas son las palabras que a uno encanta escuchar como médico, además, como médico que siempre ha tratado de atender a sus pacientes en la buena. Señora Juanita, buenas tardes, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Ya? O sea, eso es ya la mitad del tratamiento, doctor, en verdad. Y además el hecho de prestar atención a los síntomas. Uno puede sospechar, uno puede entender que esto es, pero claro, para eso hay una historia clínica. Si el paciente de 25, 30 años te dice, mi mamá murió de cáncer de estómago, mi papá murió de cáncer de estómago, he tenido un hermano que está acá, bueno, también uno tiene que ampliar sus criterios y descartar enfermedades orgánicas. Una vez que uno ha descartado el tema orgánico de verdad, va hacia lo más subjetivo. Sí, de todas maneras siempre hay que pensar que hay que individualizar a nuestro paciente y pedir algunos exámenes si es necesario. Pero muchos pacientes jóvenes entre 20 y 40, la mayoría está por lo que come o por lo que se estresa. Por ahí va el problema. Por ahí es el problema. Ahora, comer rápido, por ejemplo, es una de las cosas. Aspira la comida. Hay gente que aspira la comida, ¿eh? No la mastica, la aspira. Sí, entra nada más. Yo a veces, como le digo a mis pacientes, también el estómago no tiene dientes, entonces entra la comida y ¿qué va a hacer la digestión? Y por eso se hincha, náuseas, pesadez. Es obviamente porque come rápido y no es lo mismo comerse rápido un melocotón que comerse rápido una manzana o una pizza. Eso empeora los síntomas. Eso empeora los síntomas. Masticar. Eso es importantísimo. Señora, se supone que uno cada bocado lo debe masticar entre 14 y 20 veces. Yo los reto a ustedes en su casa. A ver, ¿cuántas veces mastican por bocado de comida? Yo le garantizo que toda la familia no pasa de 10. Así es la verdad, ¿eh? Es una cosa que llama la atención, doctor. Y una de las cosas a veces cuando están comiendo es estar con el celular también o la televisión y ahí sin querer comienzan a comer también un poco rápido. Y aspirar aire, ¿no? Sí. Comer aire también. Bebidas gaseosas. Sí. Otra cosa que hincha, que infla. Tener eructos también, todos esos problemas. Después, doctor, ¿hay algún examen de sangre, por ejemplo, algo que nos certifique el diagnóstico? No, el diagnóstico principalmente es por el clínico, dolor ¿no? crónico, el paciente que tiene diarrea, estreñimiento. Los síntomas pueden mejorar con la defecación o con la eliminación de gases, empeora con el estrés, la preocupación y algunas mujeres con la menstruación. Entonces ahí vamos haciendo nuestro diagnóstico. Perfecto. No existe el examen que diga esto es intestino irritable, No. pero el hecho de dar tratamiento y que el paciente no mejore, sí nos tiene que alertar, ¿no es cierto? O buscar signos de alarma, por ejemplo, doctor, el dolor me levanta en la madrugada, hay sangrado, estoy bajando de peso, como, vomito, me lleno rápido. Entonces uno tiene que pensar, no, acá hay algo más. Acá hay algo más. ¿Qué tan frecuente es, doctor, el síndrome de intestino irritable? De verdad que yo de 10 pacientes que veo en la consulta, 6 por aproximadamente o 5 pueden tener síndrome de intestino irritable. Es bastante frecuente y sobre todo, como le mencioné al inicio, que vienen como que ellos creen que tienen gastritis crónica y toman antiácidos, toman IVP y no mejoran porque el tratamiento es diferente. Esa es otra de las cosas. Cuando uno no mejora con el tratamiento habitual para ciertas cosas como la gastritis, aquel que no mejora con un inhibidor de bomba o con antiácidos específicos, tiene algo más. No le puedes echar la culpa a la gastritis, ¿no es cierto? Claro, además que el dolor que de gastritis es aquí, en el centro, en la boca del estómago. El paciente dice, me duele el estómago y se agarra toda la barriga. Claro, me duele el estómago, ¿no? Sí. Y acá al costado. Señáleme con un dedo dónde le duele. Acá, pues. Claro, hace la figura, Acá. la figura. Entonces, ese es un signo. Algo más, doctor, que nos pudiera decir como una señal de algo, porque de hecho no es que el paciente esté fingiendo su dolor, no es que no hay que creerle al paciente, porque llega un momento en que dices, oye, tú no tienes nada, pero me duele, te dice. Exacto. Entonces,
créele al paciente, hay que creerle Es y hay que cierto. acompañarlo. Es cierto, porque eso que uno le dice, el paciente llega y dice, me duele, doctor, y el doctor le dice, pero tu endoscopía, tu colonoscopía, todo está bien. Pero el paciente nunca inventa, es porque realmente le duele. Y le dice, no, usted vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. El paciente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Aunque es parte del tratamiento, es la forma como se lo decimos. Estás ahí, ese es el punto, amigos. Hay que entender que el sistema digestivo no es gobernado por nosotros. Lo que le metemos al sistema digestivo, sí lo gobernamos nosotros. Pero el sistema digestivo funciona solito, pero a través de sustancias que se van segregando por un sistema neuroendocrino. Si no estamos bien de acá, es probable que no estemos bien en la producción que uno requiere de ciertas hormonas que realizan el tránsito intestinal adecuado y la secreción adecuada de ciertas sustancias. Sí, no existe salud física sin salud mental. Va de la mano. Qué bien, doctor, lo que ha dicho. No existe salud física sin salud mental. Y otro tema que después me gustaría comentar con usted de repente en algún otro momento es lo que se conoce como microbiota. También hay un grupo de pacientes que mejoran con el tratamiento y el uso de probióticos adecuados para cada situación. Sí, es cierto. Aunque no hay una evidencia fuerte porque son varios probióticos para el síndrome de intestino irritable, sí, en el uso se ve que mejora sobre el tema de los gases. Sí se ve mejoría en los pacientes. Se ve mejoría. Estoy de acuerdo con ustedes, amigos. Síndrome de intestino irritable. El colon se irrita, se molesta, se pone nervioso, quiere funcionar, funciona mucho, funciona poco. Bueno, es un cuadro que afortunadamente es bastante benigno y tiene manejo, pero para eso tiene que acudir a médicos especialistas, en este caso, un gastroenterólogo. Muchísimas gracias al doctor Julio Santiago Marcelo.